Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balu Tealdo. Y hablaremos con Pato Mingochea, nuestro locutor, para que corrija el todes, porque ahora la reta es... No se puede, chicos. No se puede. No es por ahí. No es por ahí, Rey. Te va a llevar la policía. La policía de la reta. Sí. Y la de Acuña, que es peor. Y la de Acuña. Balu Tealdo, además de deseos de mudarte a Avellaneda para tener gobiernos peronistas, has traído un... A esto estoy, La cuna de la resistencia siempre te recibirá. Nos llamamos así, nos autopercibimos la cuna de la resistencia. Está perfecto, sí. Has traído un agrodebate, lectura antropológica de hechos cotidianos. Aquello que nos pasa a todos, pero no pasa en los noticieros. O sí, ¿qué anduvo haciendo Clarín a partir de algo que ocurrió con el hijo de Valeria Massa? ¿Cómo llegaste al tema? ¿Qué anda pasando ahí? Bien, esta semana, hace tan solo algunos días, muy cerquita de hecho del Día del Periodista, feliz día Tevi. No. Y feliz día a todo el equipo que nos rodea acá en Cítrica. Son muy tarde pero seguro. Bueno, muy cerquita de ese día sucedió algo bastante lamentable que repudiamos, por supuesto, que fue que al hijo de Valeria Massa salió de bailar un boliche en Rosario y sufrió un acto de violencia física en donde le quebraron la mandíbula. O sea, fue terrible, de verdad. Sí. Sin embargo, a este acto de violencia, Clarín, al publicarlo en su diario, decidió titularlo Discriminación al revés. Porque, ¿qué había pasado? Básicamente... No es un meme. No es un meme, es de verdad. O sea, a este chico le pegaron por cheto. Claro. ¿No? Lo que decimos cheto, o sea, esta persona blanca de clase media, acomodada o alta, con dinero. Ahora, vamos a revisar, ¿no? Lo que a mí me llamó mucho la atención, por supuesto, fue, por un lado, que por suerte recibió mucho repudio ese titular en las redes sociales, muchos periodistas citando, diciendo, chicos, pero por favor, o sea, como que no pueden poner este titular, ¿no? Media pila. Como discriminación al revés, y entonces al derecho, ¿cuál es? ¿Qué quieren decir con esto, no? Discriminación sale mal. Claro, literal. Entonces dije, bueno, este caso es perfecto para traer a la columna, ¿no? Digo, ¿por qué Clarín no confundió, ¿no? Sino decidió poner ese titular. ¿Qué quiere decir justamente con discriminación al revés? ¿Qué esconde esa frase, no? O sea, por un lado, en realidad, ¿por qué no existe la discriminación al revés ni el racismo inverso, no? Como que son todos conceptos y frases que siento que alguna vez todos hemos escuchado cuando debatimos tal vez con una persona que ideológicamente está en la vereda contraria o que quiere justificar sus accionares violentos hacia alguien, ¿no? Y dice, bueno, pero también existe el racismo inverso, ¿no? Yo dije negro de alma. Claro. O bueno, yo cuando fui a no sé dónde me dijeron blanquito, no sé qué. Bueno. Sí. Por un lado, ¿por qué no existe la discriminación al revés? Y también, ¿qué verdad esconde esa frase? Y por el otro, cómo los medios de comunicación masivos siguen reproduciendo un discurso hegemónico, ¿no? Digo, cómo Clarín, el editor de esta nota, no es que se equivocó al poner ese título, se confundió, sino que fue bastante a propósito. Entonces, por un lado, definamos, para dejar claras las cuestiones también, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de discriminación? ¿No? Porque justamente lo que hizo Clarín no tiene sentido alguno y está bastante mal, y nos sumamos a ese repudio explicando. Obvio, por supuesto. Sin decir cosas que no tienen sentido, sino todo lo contrario. La discriminación es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, o sea, es un fenómeno bastante complejo, pero sobre todo porque es un fenómeno que atraviesa a grupos que estuvieron siempre estigmatizados o marginalizados o perseguidos de la sociedad, ¿no? O sea, históricamente estigmatizados y perseguidos. Fundamental. Ahora, para entender cómo funciona ese fenómeno, o sea, cómo es que funciona dentro de la sociedad, cómo lo vemos, ¿no? Necesitamos entenderlo a partir de los ejes del racismo, de la pobreza y del género, ¿no? O sea, son ejes que nos ayudan a comprender cómo actúa la discriminación. O sea, ¿qué grupos fueron históricamente marginalizados y discriminados, ¿no? Justamente, estigmatizados o perseguidos. O sea, empecemos a pensar de dónde nos ponemos. Exacto. Sí. Si hacemos ese recorrido histórico, ¿no? Y justamente sobre estos ejes es que se construye esta desigualdad, no solo material, podríamos decir en sentido de clase, ¿no? Sino también simbólica.
O sea, hay discriminación simbólica que reciben constantemente estos grupos que fueron históricamente estigmatizados. Entonces, la discriminación, ¿no? Como acto o como discurso, o sea, no solo poniendo en práctica de manera material, sino también de manera discursiva, que justamente como lo encontramos también un poco en los medios de comunicación, no puede ser separado, no puede ser escindido de estos ejes que mencionamos, ¿no? Que son justamente el racismo, la pobreza y el género. O sea, la gente es discriminada a partir de estos ejes. Total. Entonces, para que sea al revés, o sea, pongámonos entonces diciendo, bueno, hagamos la prueba práctica de darlo vuelta, como nos dice Clarín, ¿no? Tipo, intentemos ponerlo al revés, esta discriminación. Para que la discriminación sea al revés, tendría que tener toda la situación contraria a la vivida por siglos en nuestra actualidad. ¿Qué quiere decir? O sea que la gente blanca debería haber sido esclavizada, históricamente, ¿no? O sea, tendría que haber habido un tráfico de esclavos de gente específicamente blanca. Como el evil discriminación. Claro. Igual que- Exacto, sí, sí. o sea, como si la historia hubiera pasado al revés, pensémoslo Claro, así, claro, ¿no? total. Hagamos ese ejercicio mental. Que las personas blancas no pueden, a diferencia de todo el resto del mundo, ¿no? No pueden acceder a los derechos humanos básicos. Segregación blanca. Exacto, Sí. ni ir a las universidades, ni a las escuelas públicas o privadas, ni todo lo que ello implica. Que los puestos de poder estén ocupados por gente no blanca, ¿no? O sea, estoy poniendo justamente todo al revés. O sea, para que podamos hablar de discriminación en esos términos, tiene que suceder esto. Y esto no es lo que sucedió en la historia del mundo. O sea, no es para nada eso, ¿no? Estamos hablando de problemas que son estructurales y que son generales, no estamos hablando de casos particulares. ¿Qué pasa con los casos particulares como el del hijo de Valeria Massa? ¿No? Que efectivamente, insisto, repudiamos este acto de violencia. Nadie está diciendo que está bien violentar a una persona por la clase social a la que pertenece. Obvio. Ahora, ¿cómo se llama esa violencia? El hijo de Valeria Massa fue víctima de un prejuicio que es distinto a la discriminación. ¿Cuál es cuál es la diferencia entonces entre prejuicio y discriminación, ¿no? Y por qué es tan importante nombrar de manera correcta a lo que sucede? El prejuicio no son conductas que por un lado todos podemos tener hacia con todo el resto de las personas, que no solo implica, obviamente, estos ejes mencionados anteriormente, porque uno puede tener claramente prejuicios en las clases bajas, ¿no? Que Sí, son sí, también sí. discriminadas. Sí, sí, sí. Se complementan. Sí, claro, o sea, la discriminación involucra un prejuicio, pero no siempre el prejuicio involucra una discriminación. Exactamente. ¿No? Si lo podemos poner en esos términos. Bueno, eso, son conductas que podemos tener todos para con todos y que son producto de los estereotipos sociales, ¿no? Infundado de los medios muchas veces. Sí, por Claro. supuesto. Pero bueno, son estereotipos que son fundados también de manera cultural, pero que no implican, y acá va la diferencia, ¿no? Porque ¿qué pasa si igualamos estos hechos, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos a lo que le pasó al hijo de Valeria Massa con, por ejemplo, lo que pasó hace 2 años en Villa Gesell, Con que un grupo, Facundo. claro, que Sí. un grupo de rugbyers terminó matando a un chico, Sí. ¿no? Que es un hecho de violencia, mucho más violento que lo que le pasó al hijo de Valeria Massa, pero igual es un hecho de violencia también repudiable, ¿no? Digo, ¿qué pasa si los ponemos en igualdad de condiciones? Borramos absolutamente toda la violencia que implica la discriminación, ¿no? Y la opresión que llevan a cabo estas relaciones de poder históricamente situadas. O sea, las borramos, ¿no? Es como si nos diera lo mismo, porque si todos discriminamos, nadie discrimina, Sí. ¿no? Si todo además, si absolutamente no vemos el bagaje histórico que acarrean los prejuicios, la discriminación, justamente esta diferenciación, esta complementariedad que tienen, uno termina de alguna manera alivianando justamente el abordaje que se necesita hacer en estos casos. Exacto. Y pensémoslo también, digo, está bueno hacer este ejercicio práctico. O sea, lo de Clarín nos ayuda para entender desde el punto de vista teórico cómo lo podemos bajar a nuestra realidad cotidiana. Y el hijo de Valeria Massa jamás va a sentir discriminación cuando entre a un negocio a comprar algo y que lo miren de mala manera porque piensen que tal vez les va a robar.
jamás va a no poder acceder a un puesto por su color de piel. En un boliche. En un boliche, claro, no lo van a discriminar por cómo está vestido. O sea, digo, todas esas cosas que es lo que sí sucede justamente con todas estas grupos y clases sociales, ¿no? Que son estigmatizadas a lo largo de la historia. Digo, sentemos como base, por un lado, este camino de diferencia, ¿no? Entre discriminación y prejuicio y que acabamos de explicar por qué no existe la discriminación al revés. Y es absurdo decirlo de esa manera. Lo mismo con el racismo, ¿no? No existe racismo inverso. No existe. Porque toda esa opresión como una persona blanca jamás uno la va a vivir. Jamás. Sí, sí, sí. Ahora, obviamente puede vivir prejuicios, es lo que decimos, pero no discriminación. Ahora, vayámonos del lado entonces, por el otro camino para terminar de completar, porque lo de Clarín estuvo muy mal, ¿no? Diciendo de que no fue casualidad que hayan titulado de esta manera, siendo Clarín, ¿no? La nota. Entendemos a Clarín como uno de los medios masivos hegemónicos más importantes de nuestro país, donde el dueño, digo, tiene el control de muchísimos otros medios de comunicación y que deciden qué salen las noticias y qué no. Totalmente. Y que no solo eso, sino que tiene es la mano derecha o ha tenido muchísimos acuerdos con la clase política más ligada a la derecha de nuestro país. Sí, está la expropiación al revés, que lo que hace Clarín. Claro, también. lo mismo. O sea, a Clarín le gusta poner las cosas al revés todo el tiempo. Todo el tiempo, es muy loco. A veces Muy literalmente. loco. Claro. Entonces, digo, los medios masivos de comunicación, ¿no? En la teoría, son industrias que son productoras de culturas y son fenómenos discursivos ideológicos. O sea, te transmiten, ¿no? Cierta ideología, digo. Ideología, un concepto no utilizando como el término peyorativo que se lo ha apropiado la clase más conservadora, sino ideología como un concepto que efectivamente te muestra una manera de ver el mundo, sí, ¿no? Obvio, eso es la ideología también. Entonces, mediante esto, lo que hacen es una imposición y un mantenimiento del discurso hegemónico actual. Total. Digo, si repasamos, ¿no? La palabrita hegemónico, que hoy la usamos como si fuera así moneda corriente. La hegemonía es un proceso, ¿no? Es un proceso social total, o sea, está en todas las aristas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que pone en relación o que nos hace ver dónde aparece este poder, ¿no? Y esta dominación. Y podríamos decir que tenemos como una clase dominante que impone justamente una cierta manera de vivir, de hacer las cosas y de ver el mundo a una clase que es subordinada. No quiere decir que esta clase subordinada no se pueda levantar a esa clase dominante, no se disputen esos sentidos, ¿no? que transitan en los discursos hegemónicos, pero lo que sí sabemos es que hay ciertos actores sociales, tales como los medios de comunicación, que se encargan justamente de imponer estos discursos hegemónicos. Total, ¿no? total. De transmitirlos una y otra vez a lo largo del tiempo. Y no solo eso, sino que, digo, ¿por qué son tan... ¿por qué se pegan tan fácil también? Porque los medios de comunicación generan representaciones sobre el mundo y son productos culturales que crean realidad. Y cuando decimos que crean realidad, quiere decir que toda creación es intencionada. O sea, siempre los medios de comunicación, justamente por crear esta realidad, van a mirar hacia un lado y el otro lo van a ignorar, ¿no? Sí. Y lo mismo estamos haciendo nosotros ahora mismo, digo, esto es un medio de comunicación y no estamos siendo objetivos en un sentido de cosas como si las cosas no tuvieran lados, sí, ¿no? El purismo. Hay una subjetividad, una idea y un recorte de la realidad. Exacto. Se le llama elegantemente ahora, como creo que a partir de lo que fue la ley de medios empezó a transparentar mucho más eso, de que hay un medio con ideologías, con principios, principios en el sentido subjetivo del término. Ahora elegantemente se le llama línea, la línea del medio. Pero por supuesto, también pensaba esto de Clarín, ¿no? Como el discurso muchas veces circula por calle con señalizaciones y un semáforo en rojo que se aparece cuando algo está al revés, significa que si vos cuando vos te pones una remera al revés, ¿qué haces? Te la sacás y la pones del derecho. Del derecho, el reverso. ¿Del derecho o del reverso? Del derecho.
Yo digo del derecho. Del derecho, el derecho. O sea, que y es lo correcto, podés salir a la calle y no te van a ver, che, tenés la etiqueta de este Sí. lado. Entonces hay una discriminación que es del derecho. Del derecho, y sí. una discriminación al revés. No, mirá que eso fue al revés, era el Sí, otro. ojito, Sorry. claro, Perdón, mala total. mía. Por eso, digo, es perfecto. Y también siento que al haber puesto ese titular se incriminaron un poco a ellos mismos. Sí. Porque es como, si esta es discriminación al revés, al derecho, ¿cuál es? ¿No? Claro. Que justamente en la que viven todos estos sectores que son marginalizados todos los días. O sea, básicamente lo que no es clase media acomodada blanca, Sí, ¿no? sí. Clase media alta, digo, de ese lado hacia abajo, discriminación, todo ok, porque no sale la tapa de los diarios, ¿no? Total. Y lo que salió en la tapa de los diarios fue terrible, como lo de Fernando. O sea, tuvieron que matar a un chico. O sea, se tuvo que llegar a ese nivel de violencia, ¿no? Para que salgan los medios masivos de comunicación. Y no solo eso, sino que igual, de todas maneras, por esos días que sucedió eso, cuando estos chicos, los rugbyers, terminaron en la cárcel, que igual su enjuiciamiento, no sé cómo se dice, estaba en proceso, Sí. o sea, tampoco tenía un dictamen muy claro, mucha gente salió a decir, pobres chicos. Sí, Pobres chicos que ya ¿qué van a hacer en la cárcel? Pobrecitos. y estuvo un poco también el reality show de mirá la vida de el título de Sí. Infobae, creo que era la vida de los rugbyers en la cárcel, que está ese morbo muy clavado. También un poco respecto es interesantísimo este tema también de incorporar, debatir cómo los medios construyen esa hegemonía a partir de Exacto. traducir prejuicios y proponer prejuicios. Sí. Y cómo la sociedad tiene hasta tal punto creo que el término correcto sería racismo en esta categoría, de que tenemos hasta nosotros, porque somos un colectivo y no estamos exentos. No me gusta esto de... bueno, de afuera. No, somos todos, digo, hay que imaginarse como si todos tuviéramos unos anteojos. Totalmente, ¿no? compartimos. Exacto, Y- todos tenemos los mismos anteojos, el mismo aumento lo tenemos todos. Ahora hay que ver cómo hacemos para cambiar eso. Y nadamos en las mismas aguas, inevitablemente. Ujú. Y tenemos hasta un justificativo. Cuando alguien dice, este es un negro de mierda. No digas negro. Yo digo negro de alma. O le digo cariñoso. Pero acá hasta tenemos como una especie como de, negro. Negro de alma. Hasta Sí, una sí, especie una como de diferencia, sí. metafísica De la negritud. Sí, totalmente. Sí. No, y me parece también que, digo, ¿por qué se hace tanto hincapié también como en esto de los medios masivos, ¿no? Como justamente no olvidemos que lo tomamos, a veces nos olvidamos justamente de que son puntos de vista, no dejan de ser puntos de vista porque no existe la objetividad como tal. Y también como responsables, trabajadores, ¿no? Me parece, en un medio de comunicación, tenemos que poder decir eso. Obvio, o sea, obvio. ahora nosotros, hablando de esto, nos estamos parando en un lugar determinado, decidiendo, ¿no? ¿Qué miramos y cómo miramos lo que miramos? Obvio. Digo, no somos imparciales ante un mismo hecho, ¿no? Decidimos reunir la mayor cantidad de herramientas posibles para analizar lo más que podamos de este hecho. Totalmente. Que es muy distinto a lo que hacen justamente estos medios, que a eso me refiero cuando decimos que reproducen el discurso hegemónico, ¿no? Porque la hegemonía es este proceso que justamente se aparece muchas veces en este plano discursivo, en este plano oral, digo, lo leemos en un diario, lo vemos en el noticiero, lo escuchamos al tío, digo, por eso siempre ponemos el ejemplo de los tíos, pero... Sí, no, está bien. pero digo, como lo escuchamos en un plano justamente discursivo de la palabra, ¿no? Y que nos ingresa, y que son justamente estos... como estas estructuras, ¿no? Que nos dicen de qué manera tenemos que mirar el mundo. Y es noticia de repente que a un chico le hayan pegado por cheto, ¿no? Y que no sea en realidad hay que repudiar todo acto de violencia, sigue creciendo la violencia en los boliches, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Esa, digo, Clarín, te tiro 2 o 3 opciones para que cambies la nota, No, digo. es el caso aislado. Claro, como repudiar la violencia en los boliches, por ejemplo. Empezar a pensar, digo, no sé, ¿por qué pasa eso? ¿Qué pasa con nosotros que no son hijos de Valeria Massa? Exacto, todos los casos de violencia que vemos en las noches, ¿no? Que tienen que ver, no sé, con la vida que llevamos, digo, ¿por qué se llega a ese punto? O sea, hay un montón de aristas que uno puede tomar, que Clarín podría haber tomado y decidió no hacerlo, sino titular la nota de esta manera.
Totalmente, Balu. Es un tema que esta semana dio lugar a un montón de tweets, memes y demás, pero también si no, como siempre decimos, no hacemos este recorte, no haces este recorte del cual nosotros somos enérgicos testigos. ¿Cómo sería? Como el aprendiz. ¿Qué se te ocurre? Lo veo mucho de la pedagogía también, porque siento que es un debate como que uno realmente aprende, pero aparte de eso uno también le ayuda a incorporar las categorías para que estos temas no pasen tan impunemente y mañana Clarín lo haga de vuelta y sea como otra vez. Otra vez. Lo de Valeria Massa lo repitió. Es interesantísimo y también nos ayuda realmente a mejorar la calidad de vida en el eje justamente de entender por qué hay estigmatizaciones que caminan con nosotros, que podemos haberlas incorporado en algún momento y que sobre todo siguen allá afuera y que si no, como bien decías vos, como medio no nos comprometemos a desenmascararlas o al menos intentar hacerlo, van a seguir perdurando y van a seguir hegemonizándose. Totalmente. Gran, como siempre, grandísima columna, Balu. Nunca, me da mucha curiosidad, la libreta de Balu, que hay ahí, una libreta verde. Yo nunca... Ay, que justo es verde, todo no se ve. No, qué genial. Está sosteniendo el hecho invisible, pero es una libreta, no se ve porque. Es una gran metáfora que la libreta tenga. Se sí, no, pero además, no, claro, no se ve. No se ve. O sea, si yo. O sea, puedes tener escrito ahí la contraseña de tu home banking y nadie lo va a ver. Pero por las dudas es. No. Balu, gracias totales como siempre. A ustedes.